Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial, lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os encanta, y es sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé que estáis emocionados. Vamos a analizar unas declaraciones jugosas de Kerem sobre Hande, reacciones que son, digámoslo así, imperdibles. Así que preparaos un cafecito, poneros cómodos, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, como siempre, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros a mi canal. No os perdáis ningún chismecito, ninguna noticia jugosa, ni ningún análisis a fondo de vuestras series y celebridades favoritas. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo, y así seréis los primeros en enteraros de todo. Bien, entremos en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, Love is in the Air, se convirtieron en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, y eso se trasladó a una relación fuera de cámaras que nos tuvo a todos enganchados. Aunque su relación terminó, el interés por ellos sigue siendo enorme. Y hoy, vamos a analizar unas declaraciones recientes de Kerem que han dado mucho que hablar. No solo vamos a ver qué dijo, sino que vamos a desgranar el contexto, las posibles interpretaciones y el impacto que estas palabras han tenido en la opinión pública. Veréis, Kerem, en una entrevista bastante reveladora, habló sobre su experiencia trabajando con Hande. No se centró tanto en la relación personal, sino más bien en la profesional. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Él destacó por encima de todo, el increíble talento de Hande como actriz. Dijo que Hande tiene una capacidad impresionante para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones de una manera tan auténtica que te hace creer cada palabra, cada gesto. Esta no es una opinión aislada, muchos críticos y directores han alabado la habilidad de Hande para conectar con la audiencia a un nivel emocional profundo. Su capacidad para expresar vulnerabilidad, alegría, tristeza y furia con una naturalidad pasmosa es una de las claves de su éxito. Según Kerem, Hande es una actriz muy intuitiva. No necesita grandes explicaciones para entender lo que se espera de ella en una escena. Simplemente lo siente y lo transmite. Él comentó que trabajar con ella era un desafío constante, porque Hande siempre está buscando nuevas formas de interpretar su personaje, de darle una vuelta de tuerca a la escena. Y esto, para Kerem, era muy estimulante porque le obligaba a estar siempre alerta, a dar lo mejor de sí mismo. Esta afirmación revela un aspecto importante de la dinámica entre ambos en el set de grabación. No se trataba solo de seguir un guión, sino de una colaboración constante, una búsqueda conjunta de la mejor manera de contar la historia. Es evidente que Kerem valora la creatividad y la capacidad de improvisación de Hande, y que esta admiración va más allá de la simple cortesía profesional. Además, Kerem hizo hincapié en la dedicación de Hande al trabajo. Dijo que es una persona muy comprometida, que se toma muy en serio su profesión. Hande llega al set preparada, con sus líneas aprendidas y con una idea clara de lo que quiere hacer. Y no se conforma con hacer un buen trabajo, siempre está buscando la perfección. Esta dedicación, según Kerem, es lo que la convierte en una actriz tan exitosa. En un mundo donde la fama puede llegar rápido y la presión es constante, la disciplina y el compromiso son fundamentales para mantenerse a flote. Las palabras de Kerem sugieren que Hande posee estas cualidades en abundancia, lo que la convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes actores y actrices. No solo es una cara bonita, sino una profesional seria y dedicada. Pero lo más interesante de todo es la forma en que Kerem describió la reacción de Hande ante los desafíos. Dijo que Hande no se achica ante las dificultades, sino que las ve como una oportunidad para crecer. Si una escena es especialmente difícil, Hande se esfuerza aún más para superarla. Y esta actitud, según Kerem, es muy inspiradora. Esta resiliencia es una característica clave para cualquier persona que trabaje en la industria del entretenimiento. Los rechazos, las críticas y los momentos de incertidumbre son inevitables. La capacidad de Hande para transformar estos obstáculos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento es un testimonio de su fortaleza mental y su determinación. Claro. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo interpretamos todo esto? Bien, aquí es donde entra mi análisis personal. Creo que Kerem está siendo muy sincero al hablar sobre Hande. Se nota que la admira y la respeta como profesional. Y aunque su relación personal haya terminado,
parece que guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos. No hay resentimiento ni amargura en sus palabras. Solo reconocimiento y respeto mutuo. En un mundo de las rupturas suelen ser escandalosas y llenas de acusaciones, la actitud de Kerem es refrescante y admirable. Estas declaraciones de Kerem nos dan una visión más profunda de Hande Erçel como actriz. A veces la vemos en las revistas, en las alfombras rojas, y nos quedamos con la imagen de una celebridad glamurosa. Pero detrás de esa imagen, hay una mujer trabajadora, dedicada y talentosa. Y Kerem, con sus palabras, nos ha ayudado a ver esa faceta de Hande. Nos recuerda que las celebridades son personas reales, con fortalezas y debilidades, con sueños y aspiraciones. Y que su éxito no es solo cuestión de suerte, sino el resultado de mucho esfuerzo y sacrificio. Ahora hablemos de las reacciones imperdibles que mencioné al principio. Y es que tras estas declaraciones de Kerem, las redes sociales se encendieron. Los fans de Senkalkapm inundaron Twitter, Instagram y TikTok con mensajes de apoyo a Hande y Kerem. Muchos expresaron su admiración por la forma en que Kerem habla de Hande, resaltando su profesionalismo y talento. Otros, por supuesto, no perdieron la oportunidad de recordar los buenos momentos que vivieron juntos como pareja. Los edits de sus escenas en la serie volvieron a circular, y los hashtags #Anker, el nombre que los fans les dieron como pareja, volvieron a ser tendencia. La nostalgia y el cariño por la pareja siguen muy presentes en la memoria colectiva. Pero también hubo reacciones más críticas. Algunos acusaron a Kerem de estar utilizando la fama de Hande para promocionarse a sí mismo. Otros, en cambio, criticaron a Hande por no haber respondido a las declaraciones de Kerem. Como siempre en las redes sociales hay opiniones para todos los gustos. Es importante recordar que las redes sociales son un espacio donde la gente puede expresar sus opiniones libremente, pero también donde pueden surgir malentendidos y polarización. Es fundamental tomar todas las opiniones con un grano de sal y no dejarse llevar por la histeria colectiva. Lo que está claro es que cualquier cosa que tenga que ver con Hande y Kerem genera una gran expectación. Su historia de amor y su talento en la pantalla siguen fascinando a miles de personas en todo el mundo. Y estas declaraciones de Kerem no han hecho más que alimentar esa fascinación. Han reavivado la esperanza de algunos fans de que la pareja vuelva a estar junta, mientras que otros simplemente celebran el respeto y la admiración que se tienen mutuamente. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de sus carreras? ¿Podría esta renovada atención mediática abrir la puerta a nuevas colaboraciones? Es difícil saberlo con certeza. Ambos están enfocados en sus propios proyectos y han demostrado ser capaces de brillar por sí solos. Sin embargo, la química que demostraron en Senkalkapm es innegable, y muchos fans sueñan con verlos juntos en pantalla de nuevo. Solo el tiempo dirá si ese sueño se hará realidad. Más allá de la especulación sobre su futuro romántico o profesional, las declaraciones de Kerem son un recordatorio de la importancia del respeto y la admiración en cualquier relación, ya sea personal o profesional. A pesar de que su romance llegó a su fin, Kerem ha demostrado ser un caballero al elogiar el talento y la dedicación de Hande. Esta actitud es un ejemplo a seguir para muchos y demuestra que es posible mantener una relación cordial y respetuosa incluso después de una ruptura. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parecen las declaraciones de Kerem sobre Hande? ¿Creéis que está siendo sincero? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. ¿Creéis que Hande debería responder a las declaraciones de Kerem? ¿O preferís que mantenga su silencio? ¿Qué otros proyectos os gustaría verlos protagonizar? En resumen, hoy hemos analizado unas declaraciones muy interesantes de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos visto cómo Kerem destaca el talento, la dedicación y la profesionalidad de Hande como actriz. También hemos repasado las reacciones que estas declaraciones han generado en las redes sociales. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el impacto que Hande y Kerem siguen teniendo en el público. Su historia sigue siendo un tema de conversación constante, y su legado en la televisión turca es innegable. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Gracias por estar ahí, por vuestro apoyo constante y por vuestros comentarios. Vuestro entusiasmo es lo que me motiva a seguir investigando y analizando los temas que más os interesan.
Antes de despedirme, os quiero recordar que podéis dejar vuestros comentarios sobre lo que hemos hablado hoy. ¿Qué os parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Cómo veis a Hande como actriz? Me encantaría saber vuestra opinión. No olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos fans de Almohadilla Anker, y así podremos generar un debate aún más interesante. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos, más noticias y más análisis a fondo de vuestras celebridades favoritas. Hasta la próxima. Y recordad, mantened la energía positiva y disfrutad de la vida. Ciao.